el reposo que no debemos de perder. Aunque Dios ha prometido que todos sin excepción puedan entrar en su reposo, algunos pueden carecer de esta experiencia a causa de la incredulidad, como lo vimos en el pueblo de Israel. Como diría un querido hermano que está en la presencia del Señor, Abel Altare, no lo mencioné esta mañana, pero de él se trata. Muchos están en el reino, pero no son del reino. No pertenecen al reino. Solo los que han creído en Cristo como único y suficiente Salvador y se han reconocido pecadores y han confesado sus pecados, estos sí están en el reino. Y había otro hermano que decía que el día que el Señor nos lleve a su presencia nos vamos a encontrar con 3 sorpresas. 3 sorpresas. La primera sorpresa es de que no vamos a ver a personas que creíamos que íbamos a ver. Y eso va a ser lamentable. La segunda sorpresa va a ser ver a personas que creíamos que no iban a estar en el cielo. Y están. Pero la tercera sorpresa es encontrarnos nosotros mismos frente al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso, pero muchos están en el reino, pero no son del reino. Muchos estaban en el pueblo, pero no entraron a la tierra de Canaán. Y todos dirían, estos van a entrar a la tierra de Canaán, porque estaban en el pueblo, y era el pueblo de Dios, pero no entraron. Muchos estuvieron junto al Señor, y uno dijo, Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. No está. Y estuvo frente a un apóstol. Así que tenemos que replantearnos si realmente tenemos, como dijo nuestro hermano, esa seguridad de la salvación. La promesa divina tiene todavía su vigencia hoy. El creyente puede entrar en el reposo de Dios mediante la fe. Esto es cierto tanto con respecto a la justificación, porque somos justificados en Cristo. Y voy a explicar lo que significa justificación. Es el acto soberano de Dios por el cual, por pura gracia, porque es un regalo de Dios, y en base a su pacto declara aceptos ante Él a quienes creen en su Hijo Jesús, el gran Redentor. El reposo en la vida cristiana se adquiere mediante una completa confianza en las promesas de Dios y una completa rendición a su voluntad. Tenemos que estar rendidos ante los pies de nuestro amado Salvador y Señor, o Señor y Salvador. Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y en Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Así como Cristo es recibido por fe, nosotros a Cristo lo recibimos por fe, así también el creyente ha de andar por fe y vivir por fe. Reconociendo el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Ahora vamos a leer en Hebreos capítulo 4 del 1 al 11. Dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta de lo que dije recién? Que muchos estaban allí, pero no lo alcanzaron. No lo alcanzaron. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó
el oír la palabra. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determino un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hasta aquí. Después vamos a ver los últimos dos versículos, el 12 y el 13. Es un pasaje un tanto complicado. Es mejor captar las ideas generales del pensamiento antes de mirar algunos detalles. El autor usa la palabra reposo en tres sentidos. El primero, como si dijéramos la paz de Dios. Es lo más grande del mundo, entrar en la paz de Dios. Segundo, como lo usó el capítulo 3, queriendo decir la tierra prometida. Para los israelitas que llevaban tanto tiempo vagando por el desierto de este mundo, la tierra prometida era sin duda el reposo de Dios. Y tercero, se usa del reposo de Dios. Después del sexto día de la creación, Dios reposó cuando terminó sus obras. Y este reposo no indica fatiga de Dios, sino satisfacción en la obra realizada por Dios. Esto de usar una palabra en dos o tres sentidos diferentes era el pensamiento de los días en que el autor de la carta a los hebreos escribió. Ahora vemos pasos del argumento. El primer paso, la promesa del reposo de Dios todavía sigue abierta para su pueblo. El peligro consiste de dejar de alcanzarla. Ese es el peligro. El pueblo de Israel, muchos de ellos no la alcanzaron. Los israelitas de la antigüedad, dejaron de entrar en el reposo de Dios. Aquí la palabra reposo se usa en el sentido de asentamiento en la tierra prometida, después de los años de peregrinación en el desierto. En número 3 y 14, que ya lo hemos mencionado desde aquí, estos capítulos narran la llegada de los israelitas a la frontera de la tierra prometida. La misión de los 12 exploradores que debían reconocer e inspeccionar aquella tierra. 10 de los 12 volvieron con el veredicto de que la tierra era buena, muy buena. Habían visto las condiciones de la tierra. Pero, había un pero, las dificultades eran para ellos insuperables. Es que se habían olvidado de que Dios había dicho que la tomaran. Es que se habían olvidado de que Dios había hablado y que Dios es fiel a su palabra y que si dijo Él que su pueblo debía tomar esa tierra, pues estaba todo el camino abierto para tomar esa tierra.
Mire, si hay algo en mi oración, hermanos, que me ha servido de mucho en nuestras oraciones, porque oramos con mi esposa, es que el Señor cierre la puerta que debe cerrar y abra la puerta por la cual debemos transitar. Y hermano, el Señor había abierto la puerta de par en par para que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. Pero estos 10 dijeron que no, que las dificultades eran insuperables. Pero Caleb y Josué estaban a favor de entrar y conquistar esta tierra. Y no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo, con lo que Dios ya había dicho. Ellos le creyeron a Dios. Ellos creyeron a Dios y sabían que Dios cumplía su palabra porque ellos habían visto los cuantiosos milagros que el Señor había hecho. Pero el pueblo siguió el consejo de los cobardes. Y que el resultado fue que aquella generación de miedosos, porque tuvieron miedo, fueron cobardes, desconfiados, quedó definitivamente descartada para entrar al reposo y a la paz de la tierra prometida. Es tremendo cuando uno no escucha la voz de Dios y cuando uno no hace caso a la voz de Dios. Cuando Dios habla, Dios cumple. Y no hay vuelta atrás, Y Dios lo hace, No confiaron en el poder de Dios, siendo que habían visto muchos milagros de parte de Él. Por lo tanto, no llegaron a disfrutar del reposo que Dios le tenía preparado. Hermanos, si Dios tiene algo preparado para vos y Dios te lo ha marcado, camina por ese camino porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Tercer punto C. Ahora el autor de Hebreo pasa al sentido de la palabra reposo. Es verdad que los del pasado se perdieron el reposo que hubieran podido disfrutar, pero aunque se lo perdieron, el reposo siguió extendiéndose. Detrás de este argumento subyace una de las concepciones favoritas de los rabinos. El séptimo día, después de la creación, fue completada esa creación por Dios. Dios dice que descansó de sus labores. En la historia de la creación, si uno lee Génesis capítulo 1 y capítulo 2, se va a dar cuenta que allá los primeros 6 días dice, mañana, ¿cierto? Y fue la mañana y la tarde, o la tarde y la mañana, porque los judíos tienen una manera rara de clasificar el día. Es decir, que todos los días tuvieron principio y fin. Pero el séptimo día no dice que tuvo principio ni fin. No dice tarde mañana o mañana tarde. Y eso a mí me llamó mucho la atención. De aquí, los rabinos sacan la conclusión de que los otros días terminaron, pero el día de reposo de Dios no tenía fin. El reposo de Dios era y será para siempre. Por eso, la Biblia, cuando uno la lee y no le presta a veces la debida atención, se pasa cosas muy importantes. Yo esto lo he venido a descubrir hace poco. ¿Cuántas veces he leído Génesis? Y yo diría, ¿quién se había dado cuenta de esto? Y no sé cuántos levantarían la mano. El otro día el Señor me lo mostró, de que no estaba esa palabra, tarde y mañana. Es que el descanso de Dios es para siempre. Y gracias por esto. Por lo tanto, aunque hacía mucho tiempo los israelitas fracasaron en su oportunidad de entrar en ese reposo, todavía Dios lo sigue ofreciendo. Punto D. De nuevo el autor vuelve al sentido de reposo como la tierra prometida. Llegó el día después de 40 años de vagar, de ambular, peregrinar por el desierto, cuando al mando de Josué, el pueblo de Israel
consiguió entrar a la tierra prometida. Y entraron Josué y Caleb, aquellos que le creyeron a Dios. Y recordemos cuando desde aquí se habló de Caleb, ya con 80 años, dijo, bueno, lo que me corresponde dámelo. Y fue y luchó por lo que a él le habían prometido. Con sus 80 años, él entró a la tierra prometida por creerle a Dios. Entonces la tierra prometida fue el descanso. Se podía pensar que entonces se cumplió la promesa, pero no. El punto es, la promesa no se agotó, porque el Salmo 95, también se habló desde la plataforma, del 7 al 11 dice así, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masab, en el desierto. Esto lo comento antes de seguir más adelante. Allí se le llamó el nombre Meriba porque allí en aquel lugar otra vez el pueblo de Israel empezó a murmurar en contra de Moisés. Y si lo hacía en contra de Moisés, lo hacía en contra de Dios. Y otra vez, porque nos ha traído al desierto, hubiéramos preferido otra vez mirar hacia atrás. Egipto, quedarnos en Egipto. Hermanos, no miremos atrás. Miremos hacia adelante lo que Dios tiene para ofrecernos. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Y esto me hizo recordar otra vez a Primera Reyes, capítulo 18, ustedes lo pueden leer en sus casas. Cuando el pueblo de Dios claudicaba entre Baal y Dios, otra vez. Cuando Dios había manifestado su poder, cuando Dios habían palpado la gloria de Dios, otra vez estaba divagando. Y allí Elías juntó a los dos pueblos y dijo, bueno, ¿a quién vamos a creer? ¿Al Dios vivo o al Dios muerto? Porque son dioses muertos. Dice, tienen oído y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, son de madera, de yeso. Y allí se produjo un milagro. Descendió fuego del cielo, no cuento la historia, ustedes la pueden leer en las casas y ustedes tal vez la conozcan la mayoría. Descendió fuego del cielo y quemó todo aquel holocausto. Y había echado agua, todo, Elías, para que vieran la gloria de Dios nuevamente. Y los de Baal se rajaron, se cortaron y hablaban. Y Elías se reía y se burlaba de ella. ¿Dónde está vuestro Dios? Está durmiendo, capaz. O no está, vaya a saber. Y pasaron las horas. Y dice, bueno, ahora va a actuar Dios. Ahora va a actuar Dios. Hermanos, cuando pasamos por pruebas, que nuestros corazones no divagan. Tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que nos va a dar la solución a la prueba que tenemos. Muchas veces el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, volvió a mirar atrás, desconfiando de Dios. Y Dios es fiel a su palabra. Y dice el versículo 11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Tremendo lo que dice Dios. Juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. David oye la voz de Dios que le dice al pueblo que puede entrar en su reposo si no endurece el corazón. Vimos el domingo pasado de dónde proviene la dureza del corazón.
Vamos a pegar un pantallazo rápido. ¿De dónde proviene la dureza del corazón? De tener sustitutos, de que Dios no esté sentado en tu trono, de que Dios no esté sentado en mi trono, de no escuchar al Espíritu Santo, postergar nuestra obediencia, seguir ejemplos negativos, alejar el corazón de Dios. Pero también vimos la solución, y eso se lo dejo para que escuchen el mensaje que está en internet, ¿no? Así que pueden escucharlo, la solución de la dureza, para no tener dureza de corazón y que Dios nos dé un corazón de carne. Es decir, siglos después de que Josué introdujese al pueblo en el reposo de la tierra prometida, todavía Dios sigue llamando a entrar en su reposo. Este reposo ya no se refiere a entrar a vivir en la tierra prometida. Y aquí llega el llamamiento final. Dios sigue llamando a no endurecer el corazón y entrar en su reposo. El hoy de Dios no ha terminado y la promesa sigue abierta para aquel que quiera tomarla. Pero hoy no va a durar siempre. La vida llega a su fin. Uno se puede perder la promesa. Por lo cual Dios te dice, aquí, ahora por fe, entra en el verdadero reposo de Dios. Un muchacho que era empleado de la empresa en la cual yo trabajaba con mi hermano, estaba haciendo unas labores en mi casa, muchacho joven, y justamente en la tarde tenía la posibilidad de estar con él y poder hablarle del Señor. Y en uno de esos encuentros que tuve con él, le dije, Henry, Dios te está llamando. Vos has ido a la iglesia, has escuchado la palabra. Estaba en el reino, pero no era del reino. Has escuchado la palabra, Dios te hablaba al corazón. ¿Qué pasa que no le entregás tu vida a Cristo? No, dice, yo soy joven, eso es para los más viejos. Yo tengo mucho para disfrutar. Claro, era bígamo, tenía 2 esposas. Tengo mucho para disfrutar. Pasó un tiempo, un sábado, llega su hermano a la empresa, entra a mi oficina y me dice, che Luis, apesadumbrado el hermano, vos sabés que hace como un mes mi hermano no está en la casa. No ha venido a mi casa, a la casa de sus papás. Y hemos ido a la casa de una de sus esposas, tampoco está. Y pensábamos que estaba en la casa de la otra mujer, pero no fuimos. Y hemos ido el otro día y tampoco está, no sabe nada de él. Y he leído en el diario esta mañana, Luis, que han atropellado y no han ido a buscar a esa persona que ha sido atropellada en la calle de San Martín y Tucumán. Y es un muchacho joven que fue atropellado en una moto y que murió. Y pienso que puede ser mi hermano. Le digo, bueno, me pidió que lo acompañara a la morgue para reconocerlo. Y fuimos hasta la morgue. Y allí cuando se abrió la puerta de aquella morgue, estaba tendido el cuerpo de Henry Aido. Es hoy, no mañana. Dios cuando llama es ahora. Porque el pasado no es tuyo, no es nuestro. Ni el futuro es nuestro. Pues yo puedo decir, mira, no, necio, hoy viene a buscar tu alma. Y todos los bienes que has preparado, déjalo nomás, va a tener que dejarlo. ¿Se dan cuenta? Es hoy que Dios llama al corazón. Hay una cuestión muy interesante de sentido en el versículo que hemos adoptado, la traducción, tened cuidado, no sea que alguno de vosotros se encuentre excluido. Es decir, tened cuidado, no sea que vuestra desobediencia y falta de fe tenga como consecuencia que os cierre la entrada en el reposo y la paz que Dios te ofrece. Que Dios
ofrece. A veces hay una tendencia en la iglesia a mirar atrás y pensar que el poder de Dios ha disminuido y que los días dorados han terminado. Muchas veces a mí se me han acercado personas y me han dicho, che, ¿viste los milagros que hacía Dios? Y hoy no los veo. Yo le digo, mira, el solo hecho de que vos te levantes en la mañana y estés bien es un milagro de Dios. ¿Y cuántos milagros que Dios hace en nuestra vida a diario que a veces ni nos damos cuenta que son milagros de Dios? Y de las cosas que Dios nos ha librado que nosotros no sabemos, pero que algún día el Señor nos las va a manifestar en gloria. El autor de Hebreo nos dirige su toque de atención. No creáis que habéis llegado demasiado tarde. No creáis que los días de las grandes promesas y de las grandes hazañas han quedado atrás. Todavía es el hoy de Dios. Dios te ofrece una bendición tan grande como a los santos del pasado. Y te propone una aventura maravillosa, tan maravillosa como a los héroes de la fe del pasado. Nuestro Dios es tan grande como lo ha sido siempre. Dios no ha cambiado. Dios no cambió. Dios es Dios. Y su poder es ilimitado. Y Dios actúa hoy día. Hay dos grandes verdades permanentes en este pasaje. La primera, una palabra, aunque sea muy grande, no sirve para nada a menos que llegue a formar parte de la persona que la oye. A ver si lo explico de otra manera. Vos estás escuchando la palabra de Dios. Dios te confronta. Y vos decís, Dios me habló. Qué hermoso mensaje. O qué hermosa la palabra de Dios. Y te vas. Y mañana volvés a cometer los mismos errores que Dios te marcó. Los mismos. No se hizo parte de tu vida. Quedó en la cabeza, pero no bajó al corazón y a las acciones. Y esto es lo importante, hermano. Que cuando Dios nos confronta con su palabra, cambiemos de actitud, la hagamos carne. Hay muchas maneras de huir en el mundo. Podemos estar desinteresadamente. Podemos estar sentados y tener la cabeza, como se decía la otra vez, desde aquí, lo decía un hermano, la cabeza en otro lado. Indiferencia total. Puedo estar también sentado aquí y estar indiferente a lo que Dios me está hablando. Puedo también salir y criticar al que habló desde aquí de la plataforma. Muchas veces se critica al hermano que tal vez se paró aquí. Puedo ser escéptico y a veces hasta cínicamente. Una vez un hermano tuvo que reconocer que estaba escuchando en una forma cínica y lo reconoció, porque el otro hermano se lo dijo. Es triste, muy triste. ¿Y saben qué? Cuando uno critica al hermano o uno habla de un hermano, no solamente está ofendiendo al hermano, está ofendiendo a Dios. Samuel decía que cuando uno habla de la iglesia de Jesucristo mal, está hablando de Cristo mal. Y lo que hacemos mal, Dios nos los va a demandar. Muchas veces, si me parece que alguien me hizo algún daño o algo, voy y busco refugio en otra persona que deberá poner a la par mía para que me escuche y aliarlo a mí para ponerlo enfrente del otro hermano y lo meto al otro hermano también en problemas. Hermano, eso es pecado. Eso es pecado.
Lo que hay que hacer, si tenés algún problema con tu hermano o si tenés alguna crítica para hacerle, hacésela en forma personal, en forma directa, como dice la palabra de Dios. El oír que importa es el que escucha con interés y cree y lo pone en acción. Las promesas de Dios no son meras piezas hermosas de literatura para tenerlas almacenadas en la cabeza. Son promesas en las que le va a uno la vida. La palabra dice, el que pierde la vida por causa de mí, la gana. Y el que gana la vida porque se ha separado de Dios, la pierde. Lamentablemente, muchas veces me encuentro con personas que dicen, yo no quiero estar más en ese foco. Uso esa palabra, foco, la iglesia. No, porque me pierdo muchas cosas. ¿Y saben qué? Está perdiendo de estar con el Señor eternamente, si no lo aceptaba Él como Salvador. La palabra que hemos traducido como tener cuidado quiere decir literalmente temer. Este temor cristiano no es el miedo que hace a uno salir huyendo de una tarea. Es el temor que le hace a uno poner toda la carne en el asador. Ahí, toda la carne en el asador. Es un esfuerzo para no perder aquello que de veras vale la pena. Y de esto el apóstol Pablo sabía mucho. Él va a decir, por lo cual también en Colosenses 1:29, trabajo con mucho empeño, con mucha lucha, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Pero él se dio cuenta que no era su poder, era el poder de Cristo que estaba en él. Pero aunque ya sea derramado como libación, ofrenda líquida significa esto, sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Aquí la palabra libación, la paso a explicar, como la expliqué esta mañana, es cuando se hacía el sacrificio, dice en Éxodo, allí lo podemos encontrar, se hacía el sacrificio, se pedía harina refinada y aceite de oliva y se hacía una masa allí y después se tomaba 1 litro de vino y en el altar del sacrificio se ponían las cosas y se echaba el vino sobre aquel altar del sacrificio y se producía el vapor que subía a la presencia de Dios con un olor fragante. Pero en el altar del sacrificio. Y Pablo estaba dispuesto a ponerse en aquel altar. Y estuvo dispuesto y se ofreció. Y estaba Pablo en aquel altar. Por eso él dice que yo sea derramado como libación. ¿Se dan cuenta la idea, hermanos? Se puso sobre el mismo altar del sacrificio. Por amor a Cristo. Porque él sabía que lo iba a ganar todo. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 29:40. Lo del altar y la palabra libación. Allí creo que es la primera vez que sale la palabra libación. Leamos ahora el 12 y el 13. Dice, porque la palabra de Dios, del 4, ¿no es cierto?, de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas delante de Él y abiertas a los ojos de Él, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La lección de este pasaje es que la palabra de Dios ha venido al mundo y es tal que no se puede ignorar. Hay muchos libros que se han escrito durante siglos y siglos. No existen prácticamente. Alguno que otro puede andar por allí.
pero la palabra de Dios ha llegado a casi todos los hogares. Y qué bendición es la nuestra. Los judíos tenían una idea muy especial acerca de las palabras. Una vez que se decía una palabra, tenía existencia independiente. No era simplemente un sonido con cierto significado, era un poder que se liberaba y producía resultados. Muchas veces decimos palabras pensando que, total, no pasa nada, no pasa nada. Resulta que una vez alguien también habló y largó unas palabras ofendiendo a una persona de un reino. Entonces el rey, enterándose, lo llamó a esta persona y le costaba la cabeza hablar mal, murmurar del reino. Entonces le dice, vení, tráiganmelo. Entonces lo trajeron y dice, bueno, chao, aquí me guillotina la cabeza. Y le dice el rey, no, mira, vamos a hacer algo. Anda, tráete una gallina en un día de viento y cuando esté ese día de viento, tráete la gallina y venía donde yo estoy. Entonces, un día de viento sonda vamos a poner, bien fuerte. Llegó el hombre con su gallina. Dice, bueno, ahora, dice, ve caminando por las calles de la ciudad y ve sacándole pluma a pluma y tirándolas. Y entonces el hombre salió caminando por la ciudad pluma a pluma hasta que la peló completa la gallina. Dice, cuando termines de pelarla, volvé. Cuando volvió, dice el hombre, bueno, ya está, misión cumplida. No, ahora ve y busca las plumas que arrojaste al viento. Dice, no, es imposible. No es posible traerlas, porque ya salieron. Así son las palabras, hermano. Cuando tú dices algo de un hermano o algo de la iglesia de Jesucristo, salen las palabras. Después no las puedes traer más. Es imposible. Entonces llega el momento en que hay que pedir perdón al Señor. Reconocer el error y pedir perdón al Señor. ¿Se dan cuenta? Las palabras tienen poder. Y el judío lo tomaba muy en serio a lo que se decía. Muy en serio. Isaías le oyó decir a Dios que las palabras que salían de su boca no serían nunca ineficaz, sino que realizaría aquello para lo que él la había destinado. El autor de Hebreos describe la palabra de Dios en una serie de maravillosas expresiones. Primero, la palabra de Dios es henchida, llena de vida. Una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que es un tema vivo para las personas de todos los tiempos. Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y es aquella que tiene el poder de transformar vida. Porque la palabra de Dios transforma desde el interior hacia el exterior. No hacia al revés. Es desde el interior que Dios trabaja en tu corazón. La palabra de Dios es algo con la que todos nos debemos enfrentar. Y su ofrecimiento es algo que debemos aceptar o rechazar. Cuando Dios me habla a mí, yo puedo aceptar o puedo rechazar. Cuando Dios te habla a ti de la salvación, puedes aceptar a Cristo como Salvador o lo puedes rechazar a Cristo como no Salvador. La palabra de Dios siempre te confronta, hermano, siempre nos confronta. Cada vez que leo la palabra de Dios me confronta. Y me dice que debo de cambiar ciertas áreas de mi vida. Y es importante reconocer esto. Dice que la palabra de Dios es penetrante, lo que hemos leído. El autor aporta distintas frases que muestran lo penetrante que es. Penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu, dice. En griego, alma es sige, P-S-I-Y-J-E. Es el principio vital, significa en el griego. Todos seres vivos
tienen alma. En griego, el espíritu es pneuma, es lo que es característico de los seres humanos, lo que nos permite pensar, razonar y mirar más allá de la tierra, mirar a Dios. El alma y el espíritu representan la faceta más recóndita, profunda de nuestra naturaleza inmaterial. Así como las coyunturas que hemos leído y los tuétanos representan el aspecto material, lo inmaterial y lo material. Tanto lo inmaterial como lo material pueden participar en lo que agrada o desagrada a Dios. Habían pensamientos, los gnósticos, que pensaban que con el cuerpo podían hacer lo que querían. Total, el espíritu estaba allá salvado. Pero Dios te va a demandar con lo que hiciste con tu cuerpo y con lo que hiciste con tu espíritu. Dios toca las dos partes de tu ser, la inmaterial y la material. Y Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y hay una batalla entre la carne y el alma. Y en 1 Pedro 2:11, viví como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pablo sabía mucho de esto, que los deseos carnales batallaban contra el alma. Leamos Romanos capítulo 7, en vuestras casas. Y va a ver cómo allí Pablo está batallando su cuerpo y su espíritu. Están batallando. Es como si el autor de Hebreos estuviera diciendo que la palabra de Dios pone a prueba la vida terrena y la existencia espiritual del hombre. Dice que la palabra de Dios escudriña los deseos e intenciones del corazón. El deseo es la parte emocional de la persona y la intención la parte intelectual. Es como si dijera, tu vida emocional e intelectual deben someterse por igual al escrutinio de Dios. Todo está sometido. Nada escapa a la visión, a la mirada de Dios. Todo está al descubierto. También divide las coyunturas y los tuétanos, donde las coyunturas permiten los movimientos externos. Y los tuétanos son la vida oculta, pero vital, de los huesos. Y esta mañana habían 2 médicos, así que de esto saben bastante. Y acá hay un médico, así que... Esta palabra de Dios, perspicaz, penetrante, juzgadora, con respecto a los pensamientos, dice, y a las intenciones del corazón. Dios ve no solo tu pensamiento, lo que estás haciendo, sino que mira un poco más allá, ve la intención del corazón con que lo estás haciendo. Nosotros a veces vemos fachadas, pero Dios no solamente ve fachada, ve tu corazón y ve la intención con que has hecho la obra que debías de hacer, la intención del corazón. Es la palabra la que nos juzga a nosotros y no nosotros los que juzgamos a la palabra. La gente puede que nos juzgue por nuestra conducta y apariencias exteriores. Es muy probable. Pero Dios ve en lo más secreto de nuestro corazón. A Dios no le podemos esconder nada. Por eso es muy importante, hermanos, cuando nosotros oramos. ¿Saben por qué? ¿Por qué es importante orar? Porque yo al Señor no le puedo esconder nada. Nada, porque si yo oro y no digo verdad, pues vos lo estás sabiendo. Vos lo estás sabiendo. Y Dios te está viendo, está diciendo, pobre, porque lo que está diciendo no llega ni al techo. Imaginémonos que Daniel oró y era el profeta, y Dios le contestó en forma inmediata, y esa contestación demoró 21 días, porque hay una esfera espiritual en donde es muy difícil penetrarla.
y solamente la penetramos cuando estamos limpios de mano. Y Daniel tenía limpias sus manos. Y fue la oración y fue contestada de inmediato. Pero se demoraron 21 días en traerle la contestación. Por eso es que cuando oramos, dice la Biblia que oremos con manos levantadas limpias. Sin pecado significa eso. Limpias para que el Señor acepte nuestra oración. Y no hay cosa creada que esté oculta de su vista, dice la palabra. Nada escapa a su observación. Él es absolutamente omnisciente. Él lo ve todo. No podemos esconder nada a Dios. Miren, a veces uno cuando está mal no quiere orar. No quiere orar. ¿Sabe por qué? Porque tiene que doblar rodillas y reconocer su error. Y a veces reconocer el error es difícil. Es difícil, pero hay que hacerlo para poder tener ese gozo de la salvación. Está constantemente al tanto de todo lo que sucede en el universo, Dios. No escapa nada al control de Dios. Naturalmente, lo importante en el contexto es que Él sabe dónde hay una fe real. Él cuando ve tu corazón sabe si vos tenés una fe real o no. No, a nosotros tal vez nos engañés. A Dios no se le engaña. Tenemos que tener una fe real. Y donde hay un asentimiento o aprobación intelectual de los hechos. Por último, el autor va a resumir varias cosas. Dice que todo está al descubierto para Dios. No hay nada encubierto para Dios y nada escapa a los ojos de Dios. Él tiene absolutamente el control de todo y algún día, no muy lejano, tendremos que dar cuenta ante Él. Por eso existe el Tribunal de Cristo. Si no, no existiría el Tribunal de Cristo. Porque allí van a ser probadas nuestras obras. Y yo le voy a pedir a nuestro hermano, porque voy a cantar una parte de un himno. Allí nuestras obras van a ser probadas. Allí nuestras obras van a pasar por fuego. Y allí Dios ya lo sabe, pero nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es lo que hemos construido. Si es oro, plata o piedra preciosa, eso va a quedar. Pero si es madera, heno y hojarasca, eso va a ser quemado. Por eso existe el Tribunal de Cristo. Por eso es importante, hermano, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Porque todo lo que hacemos para la gloria de Dios es para bendición de su pueblo. Yo voy a terminar con una canción que esta mañana la leí y que es un himno que siempre me impactó desde joven, que dice así: hoy escudriño, Dios, mi corazón, en lo secreto tu mirada pon, todo lo malo quita en tu bondad, concédeme completa libertad. Mi corazón
corazón entero toma, oh Dios, mi vida llena de tu dulce amor. Todo egoísmo, orgullo y vanidad, quita y se cumple en mí tu Señor, te alabo que me aceptas ya. Limpia mi corazón de todo mal, que el fuego yo me haga arder por ti. Sea tu nombre engrandecido.